charla organizada, es la penúltima charla del periodo que organizó Interact, Club Araucarias, Rotary Club Metropolitano de Santiago, Rotary Club Satélite del Faro de Playa Ancha, Rotary Club Playa Ancha, Rotaract Club Ciprés. Con mucho agrado, saludando a nuestros exgobernadores, a nuestros socios, visitas invitadas, a nuestro asistente del gobernador, como siempre nos acompaña. Vamos a dar inicio con nuestro primer orador, don Sergio Pinto Fernández. Vamos a leer su currículum. Psicólogo de la Universidad de Chile, coach ontológico, ECORE de 2017, diplomado en Focusing de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en gerencia pública, magíster en gestión de organizaciones, mención en recursos humanos Universidad del Paraíso, director del Instituto de Psicología Experiencial de Chile a la fecha, socio director de Proges Consultores a la fecha y profesor adjunto, magíster de Psicología Organizacional de la Universidad de Valparaíso. Adelante, Sergio. Muy bienvenido. Gracias, Presidenta Valentina. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien. Sí, porque yo solo veo mi presentación, no tengo la visión de galería, por lo tanto, cualquier problema que haya me avisan. Sergio, una recomendación, porque a veces las fotos tapan la presentación. Arriba de la foto hay una rayita, si uno la aprieta, se reduce a una pura línea eso, para que no moleste para la presentación. Eso tiene que hacer cada uno. La tengo bien minimizada ahí, pero como te digo, no tengo la visión panorámica de usted. Entonces, si alguno tiene alguna consulta que yo preferiría que le hiciéramos al final, voy a exponer no más allá de 20 minutos. Le pido a la Presidenta Valentina que me avise cuando llevemos 15 para redondear, y nos vamos a dejar 10 minutos para preguntas y respuestas, para una especie de conversatorio. Yo con mucho agrado estoy haciendo esta presentación que la había hecho tiempo atrás en mi club y que ha ido mutando. Hay algunas láminas que no las puedo actualizar. Los números puede que no calcen mucho, pero el sentido de la lámina está claro. El foco de esta presentación está orientado a los grupos rotaractianos, pero veo que en la audiencia, tal como dice el título de esta convocatoria, tenemos varias generaciones presentes, por lo tanto voy a tratar de llevarlo a lo que es la intergeneración propiamente tal. Dicho eso, brevemente para ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a entender por generación, la forma más genérica de entender una generación es el conjunto de personas nacidas en un mismo periodo histórico. Eso es lo más básico. Desde el punto de vista sociológico hay algunas críticas a esto, porque más que nada se habla de temas estadísticos. Otro elemento característico de una generación en una visión más amplia que lo cronológico es que es un grupo de personas que está afecto a estímulos culturales y sociales similares. Es decir, esto es bien importante porque no sería lo mismo un grupo generacional desde el punto de vista de la cronología de su nacimiento en una cultura o en un país respecto a otros. Si bien a nivel universal se comparten hechos históricos y ciertas condiciones socioeconómicas y también tecnológicas, la cultura para una generación sí influye. Entonces, en una mirada un poco más amplia, lo interesante en una generación es que tienen una forma particular de mirar la realidad producto de las vivencias que les ha tocado como grupo etario, por decirlo así. Y eso incide en que tengan gustos, comportamientos, intereses, creencias también relativamente comunes o similares. En una visión más amplia, entonces, la generación, si bien tiene un carácter relacional, no está restringida al ámbito familiar, que es lo más tradicional que hay, es decir, generación, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, ¿sí? Y después nietos, etc. Hoy día se entiende que también hay relaciones sociales externas a la familia que influyen en la mirada que un individuo, independiente de la edad, va conformando su visión de mundo.
De modo creciente, entonces, el efecto público y colectivo ha ido influyendo en los grupos generacionales y ha impactado también en la relación que esos grupos tienen con los grupos o generaciones anteriores. Y también los previos con las posteriores, con las que vienen emergiendo. Entonces, lo intergeneracional está marcado para aquellas acciones en que se encuentran distintos grupos de personas que pertenecen a generaciones diferentes. Pero esto es más que la diferencia de edad, como dije antes, es porque tienen miradas de mundo y si vamos a lo profundo, concepciones y valores y creencias que son diferenciales incluso a pesar de haber crecido en una misma sociedad, en una misma cultura. Aparecer en una generación, y nos ocurre a todos, eso pasa a ser un rasgo pasivo, porque este es un elemento que influye, no requiere un análisis, una profundización para que lo generacional y lo cultural nos afecte, pero nos va dando una característica y un rasgo común. Por lo tanto, a partir de un sujeto estándar siempre, la individualidad y los seres humanos tendemos a salirnos de los esquemas, pero estamos hablando de una especie de prototipo, de una determinada generación, tienden a aparecer los rasgos más comunes de su grupo coetáneo. Tradicionalmente, esto es como de los años 90, esta tesis, entre los 80 y los 90, un par de autores definieron esta tipología para dar algunas explicaciones respecto a lo que está ocurriendo con los fenómenos sociales en distintos niveles. Entonces, hay una generación que es desde la que se parte, que son las personas que nacieron del año 45, se toma como la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, como una generación marcada, que le han llamado la generación del silencio. Esas personas les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos la Primera también, y después, a posteriori, toda la reconstrucción y evolución del mundo. Es una generación que hoy día está en torno sobre 75 años. Después tenemos una generación que es bastante importante para la sociedad como la conocemos hoy día, que son los baby boomers. Estas personas nacen posterior al año 45 y las fechas son relativas, pero esto está hasta inicio de los 60. Son personas que nacen ahí y tienen muy enraizados algunos elementos que han sido característicos como el humanismo. Son jóvenes que vivieron en la Revolución de las Flores, el hipismo, y que estando jóvenes o adultos jóvenes empezaron a recibir mucho efecto de lo que el mundo, desde el punto de vista de la tecnología y el conocimiento, estaba haciendo. También vivieron la Guerra Fría. Hay otra generación que es llamada X, que es la generación que hoy día está en los puestos de dirección, quizás no los puestos superiores en las organizaciones, pero son los adultos propiamente tal, que están tomando decisiones activas en prácticamente todos los niveles. Después viene una generación que se llama generación Y, o generación millennials. Este es un grupo muy importante porque este es un grupo de jóvenes para nosotros, nacidos entre el 80 y el 97, hasta el 2000 más o menos, pero entre el 80 y el 97, que tienen en torno menos de 30 años hoy día, o 34, 16, 34, y esta es una generación que ha aprovechado mucho el cambio tecnológico de los últimos 40 o 30 años. El impacto de Internet con ellos es muy significativo. Y después hay una generación Z, ya vamos a ver después si alcanzamos que hay una subdivisión aquí, que son jóvenes que nacieron, vamos a redondear, del año 2000 en adelante. O sea, tienen menos de 20 años, menos de 23 para ser preciso. Estos grupos, la particularidad de estos grupos es que interactuamos con ellos, es decir, están en la base familiar, una familia común y corriente tiene estas generaciones interactuando, en la mayoría.
Entonces aquí tenemos algunas particularidades como imagen que las voy a pasar más o menos rápido porque son bastante conocidas, pero por ejemplo, los tradicionalistas, la generación silenciosa, fue una generación muy impactada por la radio. En los baby boomers, después de la Segunda Guerra Mundial, el impacto tecnológico fuerte fue el televisor. En la generación X, en torno de los 60 a los 80, es la llegada y la masificación del computador. La generación Y, del 80 al 95, el impacto de Internet. Y la generación Z, del 95 adelante, el impacto de las redes sociales. Podemos ver en esta imagen también un tema que es impactante, es decir, todos ustedes han tenido la experiencia de contarle a algún nieto o a algún hijo pequeño cómo eran los teléfonos antes, y esto de que tenían un disco es lo más extraño que hay, o sea, y todos conectados además. A lo que hemos llegado hoy día a un teléfono que lo que menos hace es el teléfono, un computador portátil con nanotecnología y que tiene una capacidad de conexión. También, desde el punto de vista político, han habido evoluciones significativas desde de 45 hacia atrás, nacionalismos y dictaduras muy marcadas en potencias en el mundo. Después un impacto en la generación siguiente de movimientos democráticos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con excepción de la polarización entre capitalismo y comunismo, que marca también una particularidad para las generaciones, dependiendo de qué país estén. Los rusos lo vivieron de una manera distinta, como los chinos, por los regímenes totalitarios que tenían, como se vivió en Estados Unidos. Este modelo viene de la visión occidental y americana en particular. En la generación X, después de los 60 hasta los 80, el desarrollo marcado en la cultura occidental de los derechos civiles. En la generación Y, el tema de participación masiva, y lo que estamos viviendo hoy día a nivel mundial es la globalización de movimientos y un colectivo que es concreto. Nosotros lo vivimos desde el estallido social, pero también se aprecia en otros movimientos, que se coordina mucho por redes sociales y que actúan no como un individuo, actúan como un colectivo, como si tuvieran una gran coordinación, pero la verdad es que no es tanto. Estos son movimientos masivos, se vio ahora en lo que pasó en Estados Unidos, también gente que salía masivamente como si tuvieran una ideología detrás, y lo que están haciendo en realidad es moverse por intereses y necesidades particulares, pero que tienen gran efecto en la visión o coincidencia en la visión que tienen muchas personas, principalmente jóvenes. Esto es lo mismo, conservadores, el grupo más antiguo, tradicionalista, idealista, los baby boomers. Baby boomers, para los que no saben, es porque hubo un impacto gigantesco de natalidad en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, casi como diría Darwin, es como una reacción natural de la especie para resistir. Después la generación X, que son las personas que están entre 40 y 55 años, son inmigrantes digitales. Estos han aprovechado la tecnología a su favor con mucha facilidad. Ellos tienden a ser excepciones, no son más bien prácticos. Después viene la generación Y, que son innovadores, y vamos a decir que la generación Z, los centennials, son sujetos muy individualistas y desafiantes, poniendo en duda lo que hay como sujetos de la era del conocimiento y la tecnología. Brevemente, esta generación silenciosa, entonces son como características generacionales, algunas de ellas tradicionales, conservadores, muy responsables, con un gran sentido patriótico y apegados a los valores y a los principios morales tradicionales. Buscan la estabilidad y prefieren la seguridad. Desde el punto de vista de la empresa o de cualquier organización, tienden a homogeneizar sus conductas, a respetar las jerarquías, trabajan con mucho compromiso y lealtad. No son tecnológicos, ellos no crecieron en la tecnología, y la tecnología hoy día es un peso para este grupo. Tratan de adaptarse, pero les cuesta, tienen mucha dificultad porque su concepción de las cosas, su estructuración mental es distinta.
y evitan también el trabajo bajo presión como una característica. Buscaban la cosa más social. La generación baby boomers, que es esta generación que nació post Segunda Guerra Mundial, está caracterizada por ser personas idealistas, también apegadas a valores, tienen, tienen muy marcado el cumplimiento de los objetivos, y aunque trabajan también de manera social y en equipo, su característica es el compromiso particular, tienden un poco al individualismo. Actualmente ya están algunos jubilados, pero otros están ocupando los puestos directivos en las organizaciones. Por lo tanto, son sujetos que están en la toma de decisiones, en la alta toma de decisiones. En la elección presidencial, o los grandes estadistas en general, y los presidentes o políticos importantes, están en torno a, hay muchos en torno a los 70, 75 años. Están muy vigentes los baby boomers. Después viene esta generación X, que es la que lleva el peso hoy día, el peso en general, el pater family, el padre que tiene a los hijos en el colegio, que están ingresando a la universidad, el jefe, el subgerente o el gerente en general en las organizaciones. A esto lo marcaron cambios sociopolíticos importantes, como la caída del muro de Berlín. También les tocó vivir, siendo muy pequeños, la llegada del hombre a la luna, que eso genera un cambio paradigmático, y la televisión los influyó. Progresistas, emprendedores, ambiciosos, autónomos, independientes, y buscan poco compromiso. Esta es una generación bien particular, pero es la generación que sostiene casi todos los logros que nosotros hoy día estamos disfrutando. Vienen de esta generación principalmente. Desde el punto de vista del trabajo, son trabajólicos, ellos buscaban la estabilidad en cierta forma con ascensos internos, son ambiciosos, pero no tan, ¿cómo decir? No tan como las generaciones nuevas de cambios de trabajo. Son muy sensibles al reconocimiento, son medios autoritarios en sus relaciones, se adaptan bastante a la autoridad, y están marcados también por la búsqueda de la excelencia. La búsqueda de la excelencia es un elemento también paradigmático que aparece en esta generación. El trabajar y producir es como el enfoque, y el individualismo, la ambición y la adicción al trabajo son los elementos con los cuales se tipifica un punto de vista un tanto negativo a esta generación. Pero insisto, estos son los que han incidido significativamente en los últimos 20 o 30 años, en tanto los cambios tecnológicos, de conocimiento, etc. Esta generación es muy especial, es la que lleva el control, como dije, y es una generación que es resiliente. Le ha tocado vivir y presenciar muchas revoluciones sociales a nivel mundial y culturales también. Esta generación se ha adaptado muy bien a lo tecnológico, mucho mejor que la baby boomers. Y cuando no se pueden adaptar, contratan lo tecnológico, pero no reniegan de eso. Se llevan bien en las relaciones interpersonales, pero desarrollan también, o sea, con sus pares, son gregarios, pero tienen un respeto por la generación previa. El modelo autoritario de ellos los hace ser respetuosos de la jerarquía. La generación millennials, que es la que ha estado de alguna manera irrumpiendo en los últimos, ya diríamos, 20 años, y ha generado cambios en la forma de interactuar en las organizaciones, más en los países desarrollados, porque estamos un poco desfasados igual en los países tercermundistas, por decirlo así, o en vías de desarrollo, para ser más elegante. Ellos crecieron con el auge de Internet, tienen una familiarización innata con la comunicación y los medios, buscan siempre una nueva oportunidad en la línea de la satisfacción personal. Están abiertos al cambio, que es lo que los caracteriza, son muy adictos al conocimiento y tienen
también tienen, a pesar de que los critican de individualistas, son muy respetuosos de los derechos individuales de los demás, desde el individualismo. Son muy productivos cuando están haciendo lo que les gustan, trabajan en lo que les apasiona. Deben conocer ustedes gente que renuncia al trabajo porque dejó de ser interesante, o que no ingresa a una empresa que no le da ciertas características en el entorno o apoyos tecnológicos para desempeñarse. Ellos eligen muchos trabajos, que no lo hacía así la generación X. La generación X tomaba lo que estaba por delante, tomaba la oportunidad y le costaba cambiarse un poco. Buscan desarrollar nuevas ideas y emprender proyectos y siempre están buscando mejores oportunidades. Esta generación Neo Millennials son, como dije, nativos digitales, aun cuando algunos nacieron después de algunos desarrollos. O sea, vamos a ver que hay una generación nueva que tiene la condición de nativos digitales propiamente tal. Pero la tecnología sin duda forma parte del día a día de ellos. El on-off es parte de su vida cotidiana. Ellos, como dije aquí, como dije antes, no nacieron necesariamente digitales, son analógicos, pero migraron siendo muy jóvenes, muy niños, a lo digital. Por lo tanto, su concepción de mundo está en la línea de la tecnología. Tiene una gran preparación, aunque sea para jugar videos, son sujetos que estudian, leen las instrucciones y después las aplican con rigurosidad. Son bastante más precisos que la generación anterior, más práctica la generación X. No se conforman con lo que les toca vivir y se sienten capaces de cambiar el mundo. Y si no, miremos lo que nos ha pasado a nosotros con las generaciones los pingüinos en algún momento desde el punto de vista político y cómo han irrumpido en ámbitos que antes estaban más reservados para personas mayores o con más experiencia. La crítica a este grupo, que es un poco injusta porque es una caricatura, es que son perezosos, narcisistas y consentidos. Ellos han tenido padres, la generación X, trabajólica, que ha tenido oportunidades y medios mucho mayores que las que tuvo la generación X, con los baby boomers, y por lo tanto estos jóvenes en general han crecido con más medios y con más condiciones a favor. También los han caricaturizado como la generación del yo, 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 es decir, el mundo, ellos al centro del mundo y el mundo al servicio de sus intereses, sin desmedro de que, como dije antes, son respetuosos, son tolerantes, son inclusivos y también se relacionan con códigos sociales importantes. En los sitios donde ellos se desempeñan y en general en sus espacios personales, lo digital está siempre presente para su comodidad. Buscan ambientes colaborativos, abiertos y relajados. Muchas empresas han adoptado, empresas grandes que pueden hacer la inversión, espacios donde incluso les dan lugares para la recreación, más allá de la típica cafetería, donde lugares para jugar o incluso para dormir siesta. Son muy innovadores, tienden a las cosas simples y con un sentido de diseño minimalista, como dice ahí, y como muy respetuosos de la responsabilidad social que tienen ellos y las organizaciones donde trabajan. La mayor complejidad de las organizaciones es cómo lograr compromiso con estas personas o estos jóvenes de mente abierta y que se saturan con la rigidez, con las normas sin sentido y con la rutina. El desafío, sobre todo en Chile, que tendemos a ser un poco más autoritarios. 20 minutos, ¿Cuánto? 22 minutos. Ah, ya. Ok. Sí, puede seguir. Era para Sí, sí, sí. Las redes sociales son hoy día lo que está marcando a esta generación que acabamos de ver, pero que da paso a lo que hemos denominado hoy día generación Z, es decir, vamos a redondear, del 2000 en adelante, nacen niños o jóvenes que son sujetos que sí son
nativos tecnológicos con todo el sentido de la palabra. Un celular está en las manos de ellos desde que nacieron, y también un tablet, y también un videojuego y otros más. Las características de la generación Z son multitarea, hacen varias cosas a la vez, ¿sí? No una. Están escuchando música, viendo televisión, jugando un videojuego y estudiando. Y los conflictos con sus padres, todavía generación X, la mayoría, muy poco con generación Y, es que es muy difícil de entender que puedan aprender de esa manera. Pero pareciera que es una habilidad o una adaptación. Tiene un contacto virtual con desconocidos, con mucha facilidad para hacer contactos extensivos, poco profundos, están todo el día conectados. Y en el trabajo desarrollan muy bien varias tareas, necesitan ser exigidos, siempre con apoyo tecnológico, con empresas que tengan también responsabilidad social y mucho cuidado con el medio ambiente. Estos niños son los que desde pequeñitos empezaban a decirle a los papás que era mal fumar, que no estaban reciclando, y no llamaba la atención que tuvieran esa conciencia, pero como que venían en su programación ya. Esta es la generación también llamada Centennial, entre 10 y 22 años. Voy a adelantar un poco. Los Centennial dan paso a una subcategoría que quiero mostrar, y que le han llamado generación T de Touch. Si bien es parte de la generación Z, se está diferenciando y son los que nacieron del 2010 en adelante. Aquí en esta foto se grafica muy bien, ¿sí? Dos niños pequeños, 2 años, 2 años y medio, qué sé yo, y están interactuando pero con sus equipos y manejándolos con sus dedos, es decir, pantallas absolutamente interactivas. Esto es muy importante porque el mundo está migrando a lo que esta generación va a ser. Nacer un mundo globalizado, hiperconectado, y la tecnología es un medio, ya no es un fin, es un medio para alcanzar otros elementos de desarrollo. Un dato importante, a 2016, el 80% de los bebés nacidos tenían presencia en Internet, tenían foto de perfil, estaban ya por sus padres, por supuesto, pero ya estaban armando perfiles en distintos medios y redes sociales. Esta es una generación entonces absolutamente digital, y no conocen el modo de vida analógico. Y cuando no están conectados, se inquietan y se ponen ansiosos. La sobreinformación y la hiperconexión puede que generen, todavía no están en evidencia los efectos, que generen algunas dificultades en el mundo de la interacción. Esto está en evolución y hay que estar atento a los programas educativos, cómo apoyan lo que puede pasar con estos niños que hoy día con los medios interactivos que hay funcionan muy bien, pero pueden tener más dificultades en el contacto cara a cara. Los baby boomers, como dije antes, a nivel de organización están ocupando las posiciones más altas, a niveles políticos también. Muchos presidentes y muchos presidentes de partidos y presidentes de naciones, presidentes de grandes conglomerados están en torno a los 75 años. La generación X es la que lleva las gerencias más operativas, estando un poco mezclados. También la generación X a nivel de mandos medios o especialistas, y la generación Y ya entrando fuertemente. La generación Z, terminando los estudios en el 2020, está ya ocupando puestos dentro de las organizaciones. El sentido de esta exposición es un poco mostrar que no da lo mismo que haya gente que tenga distinta edad. No es la edad lo importante, es la manera en que se vive el mundo, y por ahí la necesidad de comprender que las personas que han nacido en una u otra generación, por muy abiertos al cambio que tienen, están formados con ciertos valores, ciertas creencias y ciertos principios que inciden en la manera de interactuar. Las generaciones más jóvenes son menos tolerantes con
las posturas de las generaciones anteriores, y a veces son muy críticos, porque no vivieron los entornos en los que esa generación creó o desarrolló un determinado valor o una determinada convicción. Está ajeno. Ellos no han tenido, y estamos hablando siempre de generaciones en países desarrollados, puedo hacer un comentario sobre eso. Al revés, para las generaciones más antiguas, es más fácil adaptarse a las generaciones nuevas. No digo que sea fácil, digo que es más fácil que para la generación nueva adaptarse a la antigua. ¿Por qué? Porque este viene ya con un aprendizaje, sobre todo la generación X, en que los cambios en el mundo han sido muy, muy, muy marcados. El baby boomer vivió cambios significativos, pero su formación era bastante definida. La generación X, ya la tecnología, el mundo del conocimiento se hizo exponencial y por lo tanto le cambió los principios, los valores y los paradigmas. Y la generación Y es una generación desde el cambio, tan abierto. Pero esta generación impulsa el cambio. Son los innovadores, por decirlo así. Esto yo creo que ya está dicho y déjenme buscar. Con esto voy a redondear y damos paso para algunas preguntas. ¿Qué es lo importante de la integración intergeneracional? Como dije, que es más que juntar personas de distintas edades. Es poder encontrar el valor compartido que le hace a un grupo de personas estar en una actividad común. Si lo miramos desde el punto de vista de los rotarios, una de las dificultades que nosotros hemos tenido como clubes, esto especialmente para los más jóvenes, es poder integrar a gente joven a nuestros clubes, porque nuestros clubes están formados por personas que son más bien de la generación silenciosa y baby boomers, con menos generación X, y por lo tanto generaciones muy tradicionales, muy conservadoras, un tanto autoritarias, que no se adaptan con tanta facilidad, a pesar de que los rotarios tenemos espíritu gregario, social y adaptativo, pero ahí hay una dificultad. Y por lo tanto, es una realidad que hay que mirar, y la forma de mirar es abrirse a generar espacios compartidos, pero sobre todo a la comprensión del valor que nos une más que lo que nos separa. El hecho de poner en contacto a grupos de diferentes edad no va a garantizar el éxito. Tiene planificación, seguimiento, ajuste e inversión de apoyos. Voy a una más y con esto redondeo, Presidenta Valentina. La modernidad y sus efectos según el rango etario, entonces, nos lleva y nos impulsa al modelo de cooperación. Van a tener después una exposición sobre comunicación que, les anticipo, es el elemento significativo para lograr encontrar esta mirada y esta visión común que sostiene una interacción entre generaciones como podría ser en Rotary. Otro elemento importante, el envejecimiento de la población implica mayor coexistencia. La longevidad que están teniendo las generaciones implica que es más que necesario entonces convivir y convivir en forma efectiva. La rapidez en la generación del conocimiento genera que las generaciones jóvenes empiecen a tener también mayor influencia, y eso significa flexibilidad de parte de las generaciones más antiguas. También la mirada de las generaciones jóvenes y millennials y las Z, centennials, implica que tenemos que ir a mundos más tolerantes, más inclusivos, con espacios de respeto y de equidad. Eso no es un elemento de sobrevivencia y adaptación. La obsolescencia del conocimiento, entonces, también es un elemento que complejiza la interacción. Es difícil, dice por ahí un dicho, que enseñarle trucos viejos a un perro, un joven. Perdón, enseñarle trucos nuevos a un perro joven, al revés. Eso es así, pero no imposible, y por lo tanto nosotros como clubes y como grupo de desarrollo social tenemos que insistir en capacitar y digitalizar tecnológicamente a nuestros socios. Esta automatización requiere destrezas diferentes. Lo voy a dejar ahí, Presidenta, para no alargar más. Y abrimos una ronda de preguntas, ¿le parece? Me parece. Gracias.
¿Alguna consulta? Gracias, Sergio, gracias. en el Sí. chat, Macarena dice, ¿cómo podemos hacer nuestros clubes más atractivos para las generaciones Y y Z? Yo creo que es una pregunta Sí, súper válida para nuestros clubes. sí. Lo estábamos conversando antes de iniciar con nuestro EGD, Roberto, y veíamos que los clubes, ya hay muchos clubes que están interactuando en forma mixta, tanto presencial como con tecnología, de tecnologías digitales. Eso es un elemento, incorporar la tecnología a los clubes, pero no es suficiente. Es decir, el medio va a dar ciertas facilidades, pero hay que buscar flexibilidad para que los horarios de reunión, los tipos de reunión, estén más en torno también a lo que los jóvenes visualizan. Si nosotros queremos jóvenes de menores de 40 años, estoy diciendo jóvenes menores de 40 años, debería ser más, podríamos decir antes 30, pero hoy día nuestro Rotary dice que los rotaractianos pueden estar hasta los 40 años, por lo tanto puso una condición de juventud hasta los 40 años, yo creo que anticipando un poco esto que viene, lo que estábamos hablando recién en la presentación. Tenemos que buscar formas de interactuar que estén más acorde a los tiempos, reuniones más cortas, reuniones más precisas, reuniones más amenas y sin duda con tecnología. Yo creo que un experimento que estamos tratando de desarrollar en nuestro club, en el Rotary Club de Valparaíso, que los clubes van a tener que conformarse en ramas también. No es posible tener un solo club que funcione con personas de 95 años, socios súper activos y maravillosos que tenemos y que van a todas las reuniones en nuestro club, que nos juntamos a la hora de almuerzo una vez a la semana durante 2 horas, con personas de 25, 30 años que no tienen disponibilidad para hacer eso por trabajo o por estudio y que además no tienen esa costumbre de conversar y hacer sobremesa. Si entran a Rotary es por el ideal de servicio, es por el tema gregario, es por el tema de contribuir a la sociedad. Entonces tenemos que generar estos espacios. Nosotros vamos a hacer un e-club, por decirlo así, dentro del club. Aquellos que no puedan ir a la reunión presencial, vamos a sostener en el tiempo, como lo están haciendo en Canadá y en otros países, como nos decía Roberto Silva, las interacciones. Por lo tanto, creo que por ahí podemos ser más atractivos, pero sobre todo con proyectos de servicio que resuenen en lo que los jóvenes hoy día también valoran. Hay que escucharlos y adaptarse a eso. Aquí hay otra pregunta, no sé si quién la puede leer. La evolución o la interacción de las distintas generaciones ha ocasionado que sea difícil encontrar equilibrios. Es más bien lo dice Lilian, es más bien una afirmación. Sí, porque sobre todo los clubes más tradicionales tendemos a repetir lo que sabemos. Nos ha ido bien con lo que hacemos. Nosotros somos un club que el 70% de las personas que pueden asistir a reunión lo hacen. Y nos juntamos en reuniones presenciales 28 personas. Somos 46 activos, pero nos juntamos 28. Hay otro grupo que está enfermo y no se puede desplazar. Entonces, lo que funciona no lo debemos cambiar. Pero en la hora de almuerzo, todos los jueves, es imposible llevar gente joven. Entonces hay que buscar la alternativa. Surgió un club satélite maravilloso, 27 socios hoy día, y estamos buscando cómo integrar, como les dije antes, con tecnología a otras personas que comparten nuestros valores. Pero hay que romper paradigmas, atreverse, conservando lo que funciona bien, respetando la antigüedad que sí genera, para mi gusto, rango, cuando tenemos 3 o 4 socios con más de 50 años de rotarismo. Me dice Jimena, ¿tú crees que los jóvenes entran a Rotary por vocación de servicio? Yo creo que los que entran a Rotary, a pesar de que se ve ya no tanto, pero se ve esta organización muy, muy antigua, tienen por lo menos el espíritu, no sé si la vocación, tienen el gusto de servir a otros. Yo creo que sí. Y me gustaría, en todo caso, creer que eso es así. Porque eso es lo que, al menos en mi experiencia, he encontrado en los rotarios. Diferencias de mirada, diferencias de cómo miramos la sociedad, de tolerancia, ser más conservadores, más liberales. Pero lo que nos une como rotarios
el querer ayudar a los demás, querer cambiar vidas y hacer un mundo mejor. Yo siento que eso puede atraer a los jóvenes. Pero hoy día los jóvenes pueden elegir un techo para Chile o un montón de otras ONG. ¿Y por qué no entran a Rotary? Porque somos muy rígidos a veces en las exigencias. La cuota social para un joven tiene que ser más baja. Si nosotros pagamos 45.000, una cuota con consumo, no le podemos cobrar eso a un joven si queremos que además se desarrolle como familia, críe bien a sus hijos. Es muy fuerte. Hay que buscar flexibilidad también en eso. Sí, por la generación touch, dice Jimena ahí, es preocupante, es porque es una incertidumbre muy grande. No sabemos si se van a comportar, voy a hacer una caricatura, yo soy psicólogo, no creo que vaya a ser así, las personas nos adaptamos, pero no sabemos si hoy día tan tecnológicos se van a comportar más como robots que como seres humanos. Hay unos experimentos en Japón, sobre todo, en que hay personas que hacen interacción social, en vez de tener una mascota, tienen un robot. Y hay uno que se casó con un robot y que vive con un robot y hacen como día de matrimonio con un robot. Es raro, ¿sí? Bueno, ese es uno de la generación X. Pero estos niños que son tan tecnologizados, a lo mejor se van a comportar más como robots, no lo sé. Don Rodrigo, que se identifica con la generación, y dice, por eso la generación X es la mejor. Todas son buenas, ¿eh? Todas son necesarias, y el futuro se construye de manera piramidal, sobre una base sólida. Eso, Presidenta Valentina, yo creo que, por lo menos por mi parte, salvo que alguien quiera hacer una última pregunta para no dilatar tanto. Sergio, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, yo entré a tanto Rotaract como un Rotary Club con 21 años. Y estoy actualmente en un Rotary Club donde la edad promedio es de 31 años. Donde efectivamente se está haciendo todo lo que ustedes están nombrando y que a veces incluso se cuestiona. Entonces, se creó un Rotary Club, es decir, por lo bajo tenían 20 personas. Claro. Donde la edad promedio era menor a 31. La gran mayoría de ellos son menores a 31 años. Claro, son jóvenes. Entonces, se puede. La gran mayoría de ellos viene, pues, alumni, era rotaractiano, fue interactiano, fue parte de Rotary antes. Entonces sí se puede. La mayoría de los rotarios que entran incluso a Rotary, hayan sido o no parte de Rotary antes, es efectivamente vocación de servicio, porque si no, no entrarían. Porque si no, se irían a cualquier otra organización que existe, como es un techo donde uno va precisamente a hacer algo y se va. Claro. Comparto eso que dices tú y es importante esa experiencia. Fíjate que, en mi opinión, así como los jóvenes millennials eligen empresas, aun cuando necesitan trabajar, no se meten en cualquier empresa. Estamos hablando siempre que tenga la oportunidad, que una persona que no tiene recursos va a entrar a la oportunidad que se le presente. Pero aquellos que tienen la opción eligen qué tipo de trabajo les genera más desarrollo y más satisfacción. Pero de la misma manera esos jóvenes, para entrar a un club rotario, van a ver si coincide o si hay cierta resonancia con sus propios valores. Es poco probable encontrar en el promedio de la población de millennials, gente en torno a los 30 años y menos, encontrar gente que no sea inclusiva, que no sea respetuosa, que no sea tolerante, que no tenga esos discursos que para nosotros, generaciones antiguas, eran un poco ajenos. Creíamos en el respeto, pero un respeto más estructurado. Este es un valor de la gente joven. Entonces, en un club que es muy machista, que no dejan entrar mujeres o que se oponen, que siguen discriminando, que son aunque tengan un buen corazón y quieran ayudar a los demás, que son un poco rígidos, los jóvenes no van a entrar ahí. Por lo tanto, hay que buscar dentro de los clubes espacios para que tengan cierta autonomía y funcionamiento y confluyan en acciones comunes. Es un poco lo que quise transmitir con la idea del e-club, que es una alternativa, o de una rama de profesionales jóvenes con menores exigencias y con autonomía en los horarios de reunión. Así que bien eso, Constanza, como lo dices tú. Es un buen ejemplo ese club. El promedio de edad en el mío es 72. A mucha honra.
Jimena. Jimena, ¿ibas a decir algo? Sí, Sergio, yo como educadora he visto que la mejor, creo que la generación millennials es la que la lleva en este momento en el siglo que estamos viviendo, porque encuentro y he visto que es la más equilibrada en estos momentos. Es, como decías tú, es respetuosa, abre puertas y son como intermedio entre la generación más añosa, digamos, y la que me preocupa terriblemente para el futuro, que yo creo que no vamos a estar nosotros, yo creo que afortunadamente es la generación Touch, porque ya si tú ves las otras generaciones, antes de la Touch, ya no hablan, son todos como para adentro, por la tecnología que tenemos. Y los niños, me da una pena infinita ver a los niños, y te lo digo como educadora, no así, niños de 2 años, de 1 año y medio, de 3 años ni hablar, o sea, de 2 años para adelante, no hablan, no gesticulan, no se desarrollan porque están jugando con los papás les pasan creen que eso es bueno, le pasan el celular para que estén metidos horas en eso, y desde chicos, los de 4 y 5 años metidos ya en este aparato de los notebooks, qué sé yo. Entonces te digo que lo que he visto es que la millennial es la que la lleva en este momento. Y para un futuro también, porque como tienen hasta 40 años, van a ser excelentes a los 50 y a los 60, no me cabe la menor duda, por la experiencia que ya han tenido. O sea, esa es mi pregunta. ¿Crees tú eso, que es como en este momento la más equilibrada, porque respetan mucho a los mayores, los respetan y sacan experiencia, o sea, les sirve la experiencia de los mayores? Sí, es muy temprano para hacer un juicio sobre una ¿Los generación, sobre los touch. Yo creo que tenemos esta visión, por ahí lo decía también, de preocupación. Hay una incertidumbre muy grande que va a pasar con estos niños, Claro, sí. se van a comportar como robots o no. Yo soy optimista y creo en la capacidad de nosotros como seres humanos de adaptarnos, pero eso tiene que ver con los entornos. Esos niños chiquititos, los de ahora, los que nacieron 2010 en adelante, o tienen padres muy jóvenes de la generación X o los más grandes de la generación Y. Y no sabemos todavía cómo la generación millennials va a ser como padre. Se reproducen poco. Tienen uno o no tienen hijos algunos. Incluso pueden adoptar porque son sociales y son gregarios y tienen un sentido ecológico y un sentido de una cosmovisión muy, muy particular. Pero no sabemos cómo van a ser ellos como formadores. Porque sí fueron regaloneados en un sentido genérico, con sentidos, como decía por ahí la observación, con muchas oportunidades, el conocimiento a su favor. Internet es una revolución, silenciosa pero revolución. Cambió, como el televisor alguna vez cambió lo que pasaba con los niños de cajón en las poblaciones antiguas. La Internet vino a homologar, a homogenizar criterios y conocimientos, a dar más libertad. Pero no sabemos qué efecto tiene. Por eso yo no podría decir si es la más equilibrada. Es una generación que está impulsando los cambios. Es la generación como emprendedora. Eso es lo atractivo. Es muy capacitada. Son muy estudiosos. La generación X es la que nos permite tener los cambios que tenemos con parte de la generación baby boomers. Pero esta generación Y irrumpió, marcó cambios. Pero no sabemos cómo van a ser como padres. Todavía como para hacer un juicio. Todas son buenas, creo yo, o sea, aquí unas más, otras menos, pero yo coincido contigo, esta la lleva, está marcando, y es por eso que nuestros clubes, sobre todo desde Rotaract, tienen que integrar, yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos por integrarnos con ellos. Ahí está la sobrevivencia, no en un sentido egoísta, en un sentido de florecer todos juntos. Lo último que quiero decir es que también tenemos que tener presente que en países como los nuestros, casi toda Latinoamérica, para qué decir África, algunos países de Asia, estas generaciones que yo mostré como tipología no afectan al total de la población de los que nacieron en el mismo año, o en un mismo año, una misma época. Esto está en estrecha relación con lo
medios disponibles para acceder a lo tecnológico a temprana edad y a los conocimientos. Nosotros tenemos hoy día, en los colegios se entregan computadoras a los niños, hay un avance, pero no es lo mismo que ocurre en países desarrollados, donde eso ha estado mucho más disponible. La generación X tuvo acceso a la televisión, pero igual tardíamente, por lo tanto, no toda la población es generación X, no toda la población tiene la virtud de los millennials. Esto también tiene que ver, lamentablemente, con los medios. Y ahí hay un espacio de Rotary para ayudar a los grupos más vulnerables para que tengan disponibilidad de medios. Yo sé que hay clubes que trabajan en esa línea, en la línea educativa sobre todo. Eso, Presidenta. ¿Les parece que quedemos hasta acá porque tenemos otra presentación también? Yo seguiría hablando, pero tenemos que respetar el compromiso. Sí, muchas gracias, muy amable como siempre. Pues, un gusto y a disposición de ustedes para lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, para continuar con el ciclo de charlas, vamos a dejar a nuestra segunda oradora, María José Quintana Ávila. Es periodista y licenciada en Humanidades, Convención y Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez, con casi 20 años en experiencia en medios de comunicación, especialmente televisivos, tanto en el área de prensa como en conducción de canales de televisión nacional y Canal 13. Especialización en video digital, nuevas tecnologías y edición no lineal. Trabajo en nuevas plataformas digitales y difusión de medios. Actualmente se desempeña como asesora de comunicaciones de la Fiscalía Regional de Valparaíso y está cursando un diplomado en comunicación estratégica en Pontificia Universidad Católica. El tema comunicación efectiva. Adelante, María José. Ya, disculpen porque estábamos con los computadores al lado, entonces al final saqué a mi mamá de la reunión. Para despedirse, se va a despedir por acá. Voy a compartirles pantalla y como estaba escuchando a don Sergio, pertenezco a la generación Z, ¿cierto? Sí. Y justamente me ha tocado vivir todo lo que señaló. Yo partí trabajando en medios de comunicación muy chica, trabajaba con edición análoga y hoy día edito en un celular, así que me ha tocado como vivir todo el proceso de cambio de la tecnología y afortunadamente me he ido adaptando a ello. Lo que vamos a ver el día de hoy, de manera un poco práctica, en el fondo va a ser comunicación en línea, justamente, comunicación efectiva, pero particularmente en línea. Esa es la idea, que ustedes tengan algunas herramientas como para poder trabajar cuando justamente tengan este tipo de actividades. Lo ven, ¿cierto? ¿Ven todos la presentación? ¿A un perrito en pantalla? ¿Sí? Esta foto, en el fondo, es uno de los miles de memes que circulan por las redes sociales hoy en día y creo que refleja justamente lo que hemos vivido desde que la pandemia llegó a instalarse a nivel mundial. En el fondo, estamos comunicándonos hoy en día a través de la cámara del celular o de la cámara del notebook o de la tablet o de lo que tengamos a disposición. Y justamente permite lo que vemos acá en el perrito, o sea, si nadie nos está viendo, estamos en pijama, despeinados, sin bañarnos, trabajando o en una conversación, y si es que tenemos la cámara prendida, estamos con la mejor de las pintas para que en el fondo el que está al otro lado nos pueda ver. Pero esto va acompañado de un sinnúmero de elementos que tenemos que tener en claro como para poder realizar una comunicación efectiva de la mejor manera. Ya sea por cualquiera de estas plataformas, lo importante es tener en cuenta lo principal, que es qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Ustedes saben que
bueno, lo enseñaron en el colegio. La comunicación en sí tiene distintos elementos, ¿cierto? Tenemos el emisor, que en este caso soy yo, que les estoy dando un mensaje a ustedes. Tenemos justamente el mensaje, que es lo que les estoy contando, y el receptor son ustedes. También a través de esto hay un canal, en el fondo ahora es Zoom, y tenemos códigos. En este caso yo estoy hablando en español, ¿cierto?, de manera bastante lenta para que ustedes lo puedan escuchar a un volumen moderado, cosa que el mensaje que yo les estoy contando a ustedes les llegue de la mejor manera. Uno se puede preparar mucho, puede tener una presentación muy interesante, sin embargo, todo tipo de mensaje tiene muy baja recepción. Para que ustedes se hagan una idea, cualquier frase que ustedes le digan a otra persona, prácticamente solo se recibe el 20% de lo que uno está diciendo. El 20%, es decir, es muy poco comparado a lo que obviamente uno como emisor está buscando en el receptor o en el público, sobre todo cuando uno está en audiencia. Si nosotros nos vamos a la educación en línea, esto es aún más complejo. Para nosotros como profesores de universidad ha sido todo un tema de ir buscando distintas herramientas para poder incentivar a los alumnos a que estén más conectados y de una manera mucho más activa a través de Zoom, de Meet o de cualquiera de las plataformas que hay hoy en día para hacer clases a distancia, porque se presta justamente para que estén con las cámaras apagadas, para que estén acostados o simplemente para que tengan el computador encendido como para estar presentes, pero que no estén finalmente escuchando. Entonces, tenemos que pensar que si este 20% lo trasladamos, digamos, al entorno digital, puede ser aún menor. Ahora, de este 20%, ¿qué es lo más importante? ¿O cómo se distribuye el mensaje y la forma en la que se entrega para que la reciba el otro? El 10% tiene que ver con el lenguaje verbal, es decir, lo que yo estoy diciendo en palabras. El 40% con el lenguaje corporal, es decir, cómo estoy parada, cómo en el fondo me paro frente a la otra persona. Y el 50% tiene que ver con el lenguaje paraverbal, que es el tono en el que yo lo estoy diciendo, las pausas que voy haciendo, el volumen que utilizo, y es justamente un poco lo que vamos a revisar a continuación. Las claves para tener una comunicación efectiva, primero que todo, son las posturas. Muchos de ustedes, me imagino, han tenido que realizar hasta entrevistas de trabajo o entrevistar a alguien, digamos, para que pueda elegir algún puesto en alguna empresa, o ustedes hace muy poquito que tuvieron el acceso de nuevos socios. Todo esto se hizo en un entorno digital. Por lo tanto, lo más importante era que estas personas tuvieran una buena postura frente a la cámara. Pero esto, si nosotros lo llevamos al día a día, tenemos que tener en cuenta que debemos tener una postura bastante adecuada frente al otro, con quien nosotros estamos hablando. ¿Esto qué significa? Tenemos que estar derechos, con nuestra espalda erguida, con los hombros rectos, no estar con los hombros hacia abajo, por ejemplo, o hacia adelante, porque eso va emitiendo distintos mensajes hacia la otra persona que pueden ser interpretados de una distinta manera. Entonces lo importante es tener una buena postura, siempre los pies, los dos, puestos en el piso, cosa que tengamos un buen equilibrio frente a la otra persona, sobre todo los hombres cuando quieren dar la mano. Las mujeres también tienen que tener mucho ojo en cómo, por ejemplo, se cruzan las piernas, tienen que estar cómodas en una silla. Eso es súper importante para poder transmitir al otro seguridad. Gestos. Los gestos de las manos, mover las manos, cómo yo utilizo el tren superior, digamos, es súper importante para que el otro entienda el mensaje. Si yo voy moviendo mis manos de una manera acorde al mensaje que estoy entregando, voy reforzando lo que voy diciendo. Es muy distinto a que yo, por ejemplo, ahora les vaya hablando y vaya moviendo la mano de esta manera, porque obviamente ustedes se van a quedar mirando la mano que estoy moviendo y que no tiene relación con lo que estoy diciendo. Por lo tanto, es importante también medir los gestos. Algo muy importante también es la mirada. Se supone que uno no puede tener una mirada fija hacia la otra persona por más de 9 segundos, porque eso tiende a ser intimidante. Sin embargo, cuando uno hace reuniones virtuales como las que estamos teniendo hoy en día, es muy importante que se acostumbre a mirar a cámara. Don Sergio lo hizo muy bien. Yo me estaba fijando un poco en cómo estaba haciendo la exposición en el fondo, y ayuda mucho
que en algunos computadores, por ejemplo en el mío, al lado de la cámara, que está ahí, ¿cierto? Si yo la toco, ustedes ven mi dedo, tiene una luz. Por lo tanto, yo siempre miro la luz. Cuando ustedes lo hacen desde un celular, por ejemplo, es importante que puedan marcar con un sticker, con un post-it, dónde está la cámara. Porque pasa mucho que las personas hablan mirando a quienes están en el Zoom. Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy viendo a don Sergio, veo a Jimena, ¿cierto? Veo a Rodrigo, y les estoy hablando directamente al monito que me sale aquí. Pero no les estoy hablando a ustedes. Se ve que estoy mirando hacia otro lado. Entonces, es súper importante también mirar siempre a cámara. Y otra clave muy importante, sobre todo cuando uno se ve en persona, es el tema de la proxémica, que tiene que ver cuánto yo me acerco hacia la otra persona. Existen distintas mediciones en que si yo estoy a 1 metro, a 2 metros, a 15 centímetros, ahí yo paso en el fondo a la intimidad de la otra persona. Uno no saluda a alguien y se queda aquí a 3 centímetros de la persona. No, uno saluda a cierta distancia, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa como zona de confort o zona de seguridad. Cuando alguien se acerca mucho a nosotros, afecta directamente en cómo la otra persona se siente. Eso, obviamente, a más de algunos de ustedes puede que les haya pasado, que a lo mejor se encuentran con alguien que no veían hace mucho tiempo, o siempre en la oficina está esa persona que tiende a ser como demasiado cariñoso, sobre todo con las mujeres, ¿cierto? Y como que tiende a abrazar, tiende a besar, cosas que a lo mejor no deberían realizarse porque está justamente invadiendo mi zona privada. Eso también tiene que ser muy cuidado porque afecta justamente la comunicación. Y finalmente tenemos el lenguaje paraverbal, que es importante, como veíamos, representa la mitad prácticamente de lo que yo les estoy contando a ustedes, y tiene que ver primero con las pausas, es decir, estos respiros que yo voy realizando. Si yo me quedo callada y luego sigo hablando, quiere decir que viene algo importante, ¿cierto? Otra cosa es la velocidad en la que yo les voy hablando. Yo les estoy explicando todo esto en una velocidad bastante moderada, pero podría empezar a hablarles mucho más rápido, y si les empiezo a hablar mucho más rápido, obviamente no me van a entender todo lo que yo les estoy diciendo. No sé si ustedes se han dado cuenta en esos comerciales que al final como que le ponen toda la velocidad y le dicen, si usted compra eso, tiene 30 días para devolver el producto, entonces si usted para devolver el producto, no va a... Uno nunca entiende lo que esa persona está diciendo. ¿Por qué? Porque va en una velocidad no adecuada. Y si estamos en una exposición y les empiezo a hablar así de lento, creo yo que no van a entender mucho porque la mayoría se va a aburrir. Entonces es importante el pulso, es decir, la velocidad en la que yo estoy enviando ese mensaje. Lo otro tiene que ver el tono. Cuando hablamos del tono, tiene que ver no con el volumen, que también es importante, porque yo puedo hablar mucho más fuerte en volumen, pero tiene que ver con el tono en el que yo estoy diciendo. Quiere decir, ¿me pasas el celular? O ¿me pasas el celular? O ¿me puedes pasar el celular? Es decir, dependiendo del tono que yo le doy a la misma frase, es muy distinto en cómo el otro recepciona el mensaje, ¿cierto? Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo los que tienen niños o ya tienen niños grandes, porque muchas veces uno tiende a modificar el tono en un mismo mensaje que partió diciendo cariñosamente, después ya estamos con el límite justo de la paciencia, y ya cuando nos superan es efectivamente el mismo mensaje, pero con distintos tonos que tiene una recepción absolutamente distinta en el receptor, que en este caso es el niño. Cuando nosotros nos planteamos tener una comunicación efectiva, es importante que se logre cumplir en el fondo este ciclo que les muestro a continuación. Lo primero es definir el objetivo, es decir, qué es lo que nosotros queremos contarle al otro. Esto se puede hacer desde confeccionar una clase, una exposición, o ustedes que acostumbran a tener sus reuniones, entonces a lo mejor justo les toca hacer la bota rotaria, o van a tener algún invitado, entonces quieren organizar bien la reunión. Perfecto. La comunicación efectiva y este ciclo les va a funcionar para cada una de esas actividades que ustedes tengan. En el fondo se modifica y también funciona para tener una buena relación de pareja, para tener una buena relación con el padre, básicamente con todo el mundo, porque es tratar de estructurar un mensaje de la mejor manera para que el otro pueda recibir.
Primero, entonces, definimos el objetivo, es decir, que quiero que el otro llegue a entender principalmente de todo lo que yo le tengo que contar, o el tema, como ustedes lo quieran definir. Después tengo que conocer a la audiencia. Por ejemplo, si ustedes se van a juntar con el Club Hermano de Argentina, saben perfectamente a lo mejor que Argentina está pasando por una situación puntual que es importante tener en cuenta al momento de la exposición, por ejemplo. O si ustedes se van a juntar con un club rotario de personas más jóvenes, como ha explicado don Sergio, tenemos que adecuar también el mensaje para que esas personas lo vayan entendiendo. Tercero es estructurar este mensaje, es decir, ¿cómo lo voy a contar? ¿Qué quiero decir primero? ¿Cuáles son las ideas fuerzas que tengo que ir repitiendo permanentemente para que la otra persona le quede finalmente eso, ese mensaje que yo quiero que tenga finalmente mi reunión o mi clase o lo que yo tenga que exponer? Usar el cuerpo para reforzar este mensaje, como les decía, es vital, ya sea a través de Zoom o de manera presencial. Y finalmente, si lo vamos a hacer en Zoom, es preparar una buena presentación en línea. Es súper importante cuando uno estructura el mensaje, definir finalmente esta idea fuerza que tiene que ver con mi definición de objetivo e ir repitiéndola varias veces, porque como ya sabíamos, solo el 20% del mensaje le llega al receptor, por lo tanto, si yo lo repito muchas veces, finalmente lo voy a asumir, lo voy a asimilar y me va a quedar retenido. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ven televisión, que últimamente a nosotros en la casa, por ejemplo, los comerciales de Samsung están por todos lados. Tú prendes la radio, está la canción. Prendes la tele, está la canción. En un comercial de 5 minutos, por ejemplo, en televisión, la tocan 3 veces, porque son muy cortitas, de 20 segundos. Por lo tanto, ahora relacionamos inmediatamente esa canción con ese producto. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr finalmente, tratar de introducirnos en el otro. Se logra con repetición, básicamente. Cuando nosotros hablamos en público para lograr esta comunicación efectiva, es importante que el emisor, en este caso ustedes, primero hayan eliminado todo el estrés y la ansiedad que puedan tener justamente en esta presentación. Siempre yo le digo a mis alumnos en la universidad, cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, a una entrevista o cuando tienen que ir a hacer un móvil, por ejemplo, uno tiene que creer o saber que en el fondo es el que mejor sabe lo que está contando, lo que está relatando en el lugar. Y eso te va a entregar tranquilidad. Ustedes, si van a exponer sobre un tema X, tienen que pensar y tener la tranquilidad que todo lo que buscaron finalmente es lo mejor y el otro no tiene ese conocimiento, por lo tanto, no los van a dejar en vergüenza, a lo mejor si les preocupa eso, o tampoco van a quedar como que prepararon mal una presentación. Es importante siempre creerse el cuento y tener tranquilidad de que lo que uno aprendió es importante para el otro. Siempre enseñarle a alguien algo, lo que sea para el otro, va a ser importante. Usar un tono de voz adecuado, como hablábamos, la idea es tener un volumen justo, un tono que no sea muy lento, muy grave tampoco, sino que sea algo un poco más relatado y eso hace también mucho más entretenido que el otro te vaya escuchando. Otro punto importante es la higiene de la voz, es decir, hay un montón de cuidados que uno tiene que tener cuando uno expone frente al público. Por ejemplo, si ustedes fuman, afecta la voz. Si ustedes toman, afecta la voz. El café afecta la voz. El dormir poco afecta mucho la voz. Por lo tanto, si ustedes al día siguiente tienen una reunión importante dormir las horas que corresponde, tratar de no salir. A uno en la universidad muchas veces le pasaba, había una fiesta, al otro día tenías una prueba, te tocaba exponer y uno quedaba disfónica. Se te iba la voz. ¿Por qué? Porque estabas expuesto al humo del cigarrillo, porque estabas expuesto a los cambios de temperatura y porque habías dormido mal. Eso es lo que pasa. Uno tiene que cuidar la voz. Se recomienda, por ejemplo, algunos, hay como distintas teorías, pero algunos recomiendan comer un poquito de chocolate antes, otros dicen que no. Las pastillitas de menta tampoco son muy adecuadas porque en el fondo te irritan la garganta. Es importante tomar harta agua.
y no desgastar las cuerdas vocales, básicamente. Por lo tanto, hay que hablar y también hay que realizar pausas durante el día, porque si no la voz se va gastando. Y en la tarde ya no van a tener la misma voz que tenían en la mañana. Otra cosa importante, como ya lo vimos, ¿cierto? Mantener una postura correcta. Si ustedes hablan en un podio, tienen que estar tranquilos, tratar de no mover, por ejemplo, el pie o mucho la mano, porque eso distorsiona el mensaje que yo estoy enviando. Además, puede emitir algún ruido, por ejemplo, si hay un vaso y yo me muevo mucho, ese vaso va a sonar. Si estoy con un micrófono, también se va a escuchar. No expresar sentimientos inadecuados. Si yo tengo un mal día y estoy dando una charla, una exposición en una clase, no es problema del que me está escuchando. Por lo tanto, si yo estoy más irritada, si estoy con rabia, eso queda guardado de la puerta para afuera y uno tiene que exponer todo de la mejor manera. También cuando uno entrega un mensaje a otra persona, cuando estás en una conversación, es importante justamente mantener este equilibrio para que la otra persona no malentienda lo que yo le estoy diciendo. Esto ocurre de manera muy reiterada, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp. Como es solo texto y no tenemos ninguna de estas cosas, las conversaciones de WhatsApp tienden a ser de repente un poco complejas porque la otra persona le da la entonación, el tono y en el fondo el énfasis que le quiere dar y no necesariamente el que el emisor le está entregando al escribir ese mensaje. Entonces me imagino que más de alguno de ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, que se han generado malentendidos por un mensaje que es un mensaje muy simple, pero el que lo recibe le da un énfasis distinto al del que lo está mandando. Por eso muchas veces la gente prefiere llamar por teléfono, mandar un mensaje de audio, a solo escribir un mensaje en texto. Escuchar de manera correcta es vital para mantener una escucha activa, que se llama, ¿cierto? Es escuchar, razonar y poder dar una respuesta acorde a quien me está enviando este mensaje. Por lo mismo, es importante no interrumpir, por ejemplo, el expositor, poner mucha atención en el mensaje que me está dando esa persona, respetar al otro y tener una apertura hacia el otro. ¿Qué quiere decir esto? Estar como ávida de información y de lo que esa persona me está contando. Hay muchas formas de escuchar y obviamente hay que practicar la que sea más correcta. ¿Por qué? Porque hay niveles de escucha distintos. Me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado hasta con sus hijos que tú le dices, no sé, Catalina, vamos a salir hoy día en la mañana, y la niña está así como con el teléfono en la mano y dice, sí, 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 mamá, sí, sí, pero en realidad la niña no está escuchando nada, es decir, está ignorando el mensaje que estamos entregando, o está haciendo así como que me escucha, menea la cabeza, te mira fijo, pero en realidad está pensando que tiene que ir esa persona, no sé, al supermercado, o que el niño está enfermo, que en realidad tiene 1000 cosas que hacer y tiene que estar escuchando al jefe que le está diciendo que, no sé, las metas del mes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, esos distintos tipos de escuchas para lograr llegar finalmente a esta escucha activa o a que el otro realmente recepcione el mensaje que yo le estoy entregando. Por lo mismo, volvemos a lo anterior, lo importante es siempre repetir las ideas fuertes. Porque entre que la persona a lo mejor no me está pescando o está pensando en el supermercado, en algún momento va a recibir ese mensaje. Por eso es importante repetir. Vamos ahora como a lo práctico, en el fondo, a lo que ustedes están hoy en día haciendo todas las semanas con sus reuniones de Zoom, ¿cierto? Con todas estas actividades que están haciendo como para poder juntarse con distintos expositores, y todo esto se hace en línea. Lo primero que tienen que tener en cuenta cada uno de ustedes que está ahora en su Zoom es elegir bien el lugar desde donde están conectados. Es decir, ideal es estar en un escritorio, ¿cierto? En una mesa, pero no en la cama, tampoco acostados, menos tomando una copa de vino, como lo hemos visto por redes sociales, ¿cierto? Lo otro es tener una buena silla. Una buena silla. Una buena silla es súper importante, sobre todo para la espalda, tener la espalda muy derechita frente a la cámara, ¿cierto? Como ya lo vimos, al nivel de los ojos.
Y ojalá que no se mueva tanto, porque uno tiende como a hacer este juego y eso también, cuando estás a pantalla completa, se ve mucho y tiende como a que la gente se desconcentre. Vestirse de una manera adecuada. Hay muchos comerciales en esta época que han salido que las personas están vestidas de la cintura hacia arriba. Bien. También tienen que tener mucho ojo, porque ha pasado muchas veces que o tiembla o tocan el timbre y a la persona se le olvidó que estaba en pijama. Y si yo me levanto, ¿cierto? Ahí usted y camino, ahí ya van a ver, en el fondo, con los pantalones que yo ando. Así es que también, ojo con vestirse de la manera adecuada. Puede ser más cómodo, lo que ustedes quieran, pero si están en un tema laboral o están en un encuentro, por ejemplo, internacional, y pasa cualquier cosa, se van a ver de la cintura hacia abajo, por lo tanto hay que tomar esa precaución. Avisar al entorno familiar para que justamente no pase lo que ocurrió recién, que llegó mi hija, se puso a llorar, mi mamá la tuvo que sacar. Es súper complejo, sobre todo para las que hemos vivido como el teletrabajo con niños chicos. En el fondo ha sido, creo yo, una de las complicaciones más grandes que ha habido para la mujer trabajadora y madre, porque en cualquier momento la guagua puede llorar y uno puede estar en reunión, entrevistando a alguien, en una crisis, lo que sea, pero finalmente no hay mucho que hacer ahí. No sé si se acuerdan ustedes, antes de que llegara la pandemia, toda esta polémica que hubo de un expositor y que justo entraba la niñita y después entraba una mujer y sacaba a la niña y decía no, y entró la nana y al final nunca fue la nana, fue la señora que entró a buscar a la hija, ¿cierto? Y se armó toda una polémica porque esto había sido como difundido y que como habían tratado a la niña, pues bien. Suele pasar eso, ha pasado recurrentemente en el entorno de pandemia, porque por mucho que uno avise al entorno familiar, puede generarse una pelea, los perros pueden ladrar, van a tocar el timbre, puede pasar el camión del gas, o sea, hay un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir, hoy en día sobre todo. Lo otro, tener la cámara al nivel de los ojos, con aire que se llama. Aire es, si se fijan, yo tengo la cámara. Lo ideal sería tenerla ahí, ¿cierto? Subir un poco el computador, pero como tenía que mostrarles la PPT, preferí tenerlo más abajo porque era más cómodo. Y cuando yo hablo de aire, me refiero como a este espacio que queda arriba de mi cabeza y a los dos costados. Exacto, ahí don Sergio bajó la cámara y ahí está mucho mejor, porque estaba muy arriba. Es decir, tienen que tener siempre, ojalá, una mano arriba de su cabeza y estar al medio de la pantalla. En este caso ahí don Sergio subió la cámara súper bien porque también quedó su cámara mucho más al nivel de los ojos. En el caso de Rodrigo también está bien, Jimena también, estoy viéndolas ahí, Ana María Salazar súper bien, la Anita María también está bien, don Sergio está con la cámara muy lejos, pero también el encuadre está correcto. Agustín Reyes, la tía Olivia también está bien. Sí, está muy lejos la cámara, sí, ¿eh? Debería ser un poquito más cerca porque vemos demasiado entorno, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tampoco hay que entregar tanta información a mi espalda, porque en el fondo la gente se va a poner a ver el florero que tiene atrás, el cuadro que tiene atrás. Entonces, también hay que tener ojo con eso. Rocío está bien, Anita también está bien, Rosemary igual, la señora Gloria igual, Andrés también, Catherine también. En general están todos súper bien. Pero acuérdense, siempre una manito arriba y aire a los costados. Ahí quedó mucho mejor Olivia Leiva. Quedó mucho mejor el encuadre. Entonces, la cámara a nivel de los ojos, ver este aire y siempre traten de tener la cámara habilitada, porque cuando uno la apaga da la sensación que no está tomando en cuenta a la persona que está exponiendo. Otra cosa es siempre silenciar los micrófonos. Cuando estábamos empezando la reunión, se escuchaban risas, ¿cierto? A veces la gente, no sé, tocan el timbre, como les decía. Entonces es importante que el que sea administrador de ese encuentro, ojalá pueda silenciarlos automáticamente a todos y que una vez que se haya generado el punto de conversación, ahí se vayan abriendo. Porque si no, quien esté exponiendo se va a desconcentrar por el ruido que se va emitiendo.
Otra cosa es el plano ideal. Muchas veces no podemos lograr esto porque va a depender del medio con el que yo estoy haciendo la exposición o con el que me estoy conectando, pero idealmente es medio torso, hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso va a permitir un poco que se vean las manos de ustedes y podemos colaborar en reforzar el mensaje que estamos entregando, ¿cierto? Si no me ven las manos, o estoy así, como solo la carita, obviamente va a ser muy complejo que la otra persona pueda recepcionar mucho mejor el mensaje porque no tengo como un apoyo corporal que me pueda colaborar en el fondo en este objetivo. Fondos neutros, ideal, sin mucha información, o bien que tengan un sentido. Por ejemplo, en el caso de don Sergio, está en una biblioteca. Ustedes se han fijado, es como que todos los chilenos leen hoy en día, porque todos los periodistas que han salido desde sus casas han salido desde su biblioteca. No sé si realmente se han leído todos esos libros, pero todos tienen el mismo fondo, o bien un cuadro así como bien llamativo, con hartos colores. Otra cosa que se utiliza bastante es lo que tiene don Roberto, que es el fondo de Zoom o fondo virtual, ¿cierto? Pueden poner en las, ¿cómo se llama acá? Cuando se van a la cámara, tienen una pestañita y se van a video setting o características del video en el fondo y ahí les va a aparecer el fondo virtual. Y en ese fondo virtual, ustedes tienen la posibilidad de hacer uno que sea, por ejemplo, de Rotary, como lo tenía, ahora lo puso Rocío, ¿cierto? Recién Andrés también lo tenía. Lo importante es que se tienen que fijar que ese fondo virtual tenga las características de 16:9, que se llama, o bien horizontal, que sea de unas medidas que se vean adecuadas en la pantalla en la que ustedes están. Por ejemplo, la de Andrés está cortada, porque las medidas de esa foto no se ajustan con cómo se expone uno en las pantallas del computador. Porque está más cuadradita, es decir, está en 4/3, que se llama en televisión. Antiguamente nosotros veíamos en 4/3. Por eso cuando ustedes hoy día ven en los televisores nuevos imágenes de archivo, siempre van a ver unas banditas negras a los costados, porque la imagen era cuadrada y hoy día la imagen es rectangular. Eso es como lo que cambió. Entonces, al cambiar el formato, las imágenes antiguas que eran cuadradas se deforman. Entonces, para no deformar esa imagen, se dejan los costados negros. Eso un poco de tele, digamos, para que entiendan cuando les pase eso y lo que están viendo en pantalla. Lo otro importante es una buena luz. Ideal es cuando ustedes estén trabajando en el computador y la luz natural entre por al frente, es decir, que tengan una ventana frente al computador, frente, no atrás, porque si la luz está atrás, quedan a contraluz y ahí no se van a ver. Y ojalá que sea una luz natural. Si no se puede una luz natural, que sea, puede ser un aro de luz, que están súper de moda ahora, que son estas luces como redonditas, donde se pone el celular o se pueden poner en el computador para que les ilumine bien el rostro. Estas son súper buenas porque además tienen 3 tonos, que también les permite como a las mujeres sobre todo verse un poquito más maquilladas. Y si ponen luces, que sean a los costados, es decir, donde tienen el computador, ojalá al lado derecho, al lado izquierdo, pero nunca arriba, es decir, arriba de la cabeza, porque si no se les va a iluminar esta parte, y tampoco atrás, porque si no también se van a ver a contraluz. Y ojalá que esas luces también no sean muy fuertes, porque si no, sobre todo para las personas que usan lentes, se refleja en el lente, finalmente. Nunca olvidar que están en cámara, me imagino que vieron toda la polémica del diputado argentino, ¿cierto? Que estaba en una asamblea, ¿cierto? Tenía que votar y tenía que votar y como votaba, estaba parece con su novia y todos vimos como lo que hizo en cámara. También vimos a este chico que estaba con un profesor, ¿cierto? Y que se había quedado dormido y el profesor lo retaba. ¿Por qué? Porque prendió la cámara, o se le prendió la cámara más bien y estaba en pijama, acostado, así, haciendo la clase. Entonces, nunca olvidar que están en cámara y que cualquier cosa que ustedes hagan se va a ver. O que el micrófono también se puede activar, ¿cierto? Porque ustedes pasan a llevar el computador o la persona que está de administradora lo activa. Eso también es súper, súper importante.
Además, otra cosa es vigilar las muletillas, porque aumentan en el entorno digital. Por ejemplo, si ustedes tienen una palabra recurrente, por cierto, que es súper típica, o ya, o me parece, cuando ustedes exponen en el entorno digital, esa palabra que tienden a repetir un poco en la vida real, cuando estén en el computador la van a repetir mucho más. Por lo tanto, es importante que se vayan fijando si tienen una muletilla y si la tienen, tratar de obviarla o no repetirla. Sonreír, no todo el rato, pero de vez en cuando, porque esto demuestra empatía. Es decir, si yo estoy con ustedes, me pongo en tu lugar, sobre todo si están conversando algo que sea importante, por lo tanto, no hay que... Otra cosa fundamental es tener todo listo previo al inicio, ensayar idealmente si tienen una presentación, sobre todo por el tema de compartir pantalla hoy en día, si quieren poner a correr un video, ese video tiene que estar abierto, probarlo antes, que se escuche el audio. Y otra cosa fundamental es el poder de síntesis. ¿Por qué? Porque las personas en el entorno digital tienden a perder la concentración a los 40, 45 minutos. No se aguanta mucho más de eso sin un descanso. Por lo tanto, tenemos que tratar de condensar, digamos, lo más importante de nuestra presentación en menos de ese tiempo, para poder finalmente no aburrir al otro y generar estos descansos que son súper importantes para que finalmente nuestra audiencia pueda recibir todo de la mejor manera. Y no olvidarnos que siempre comunicamos, por lo tanto, si estamos escuchando, pero estoy con cara aburrido o a lo mejor me estoy quedando dormido, que también ha pasado muchas veces en entornos sociales o políticos, ¿cierto? Que la persona está en pantalla, no va a faltar el que esté más preocupado de la galería, de las personas que están participando en la reunión, que de la presentación que se está realizando. Así que tienen que tener mucho ojo con eso, porque siempre va a haber alguien que los puede estar viendo. Así que es súper importante entender que siempre estamos comunicando y que tenemos que tener una preocupación en general en cómo lo decimos, en cómo nos paramos frente al mundo, o frente a la cámara en este caso, y tratar de hablar de la mejor manera. Eso yo creo que es fundamental para poder entregar una buena comunicación. Era un poco lo que yo les quería contar. No sé si tienen algunas preguntas. Vi ahí una en el chat que hablaba de cómo llevar una reunión sin perder lo formal. Creo que en el caso de ustedes tienen un paso avanzado, porque tienen un protocolo bastante establecido. Yo lo veo por digamos, el orden en cómo se establece cada una de las reuniones de ustedes, por lo tanto es muy difícil que vayan a perder esta formalidad. Al contrario, yo creo que de repente podrían generar instancias que no sean tan formales para justamente ir adecuando esto que decía Constanza, de poder recibir a personas más jóvenes, o tratar de ir mezclando las generaciones, porque finalmente estas nuevas plataformas y esta nueva forma de reunirse también les va a ayudar a ustedes a abrir un poco más los clubes a personas más jóvenes en el fondo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. María José, mira, yo creo que muy bueno el tema. Yo también dicto talleres de escucha activa, que también es parte de la comunicación, el saber escuchar y cómo nosotros modulamos muy bien para que nuestro tono de voz vaya acorde y se entienda en todo el mundo. Es que Rotary sea más internacional que nunca, y es así como nosotros podemos juntarlos con distintos clubes. Yo participo en Café Latinoamericano, que va todos los días de lunes a viernes a las 13 horas de Chile, Argentina. Nos juntamos amigos de México, Ecuador, España, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, y dictamos distintos talleres. Este lunes, por ejemplo, toca uno de sensibilidad. El martes vamos a hacer un taller de cuentacuentos, para que también la gente aprenda a regalar cuentacuentos en este tiempo de pandemia, que realicemos regalos que sean del espíritu y del tiempo de uno más que materiales, y eso influye en cómo los comunicamos de la mejor manera para que nuestro tono de voz sea tan internacional que todos nos comprendan. Yo creo que es muy buen tema el que has dado, para que así, de esta manera, todos sintamos la internacionalidad de Rotary de una manera que podamos comunicarnos efectivamente con los demás.
Pero esa era la idea, en el fondo entregarles algunas herramientas. Yo sé que muchos conocen, también hay un montón de cosas que se pueden hacer con Zoom, que son muy entretenidas. El tema de las reacciones, el tema de las pizarras, por ejemplo, el armar grupos, cuando tengan reuniones con mucha gente de distintos clubes, sería súper entretenido que puedan formar estos grupos pequeños finalmente y ahí dar un tema de conversación y después que puedan exponer en el fondo. Entonces, hay que utilizar finalmente estas herramientas que nos está dando la pandemia para que ustedes también se puedan ir adecuando a los nuevos tiempos y tratar de estar en todos lados finalmente, porque tengo la sensación de que antiguamente estaban en un blog, recién estaba viendo ahí que el Club de Valparaíso está desarrollando su página web. Yo siento que hoy en día tienen que estar en todos lados, aunque tengan pocos seguidores, tienen que estar en YouTube, tienen que estar en Instagram, tienen que estar en Facebook, tienen que tener una página web, o sea, tienen que estar ahí, porque si no están en este entorno digital, finalmente no se van a ver, porque por mucho que ustedes tengan este tema de invitar a socios, la gente joven o los medios o en el fondo aquello que les pueda permitir crecer aún más en entregar información, está en esos lados. Entonces tienen que estar. Yo siento que ahí tienen harto camino por recorrer y también sería interesante que estas mismas charlas, por ejemplo, que ustedes hacen también, las expusieran ahí, quedaran en estas redes sociales, se compartieran materiales. O sea, son tantos clubes que podrían tener un sinnúmero de publicaciones con muy poco trabajo, siento yo. Café Latinoamericano, por ejemplo, ustedes revisan en el Facebook o en YouTube y están todos los videos de todas las charlas que dictamos en Café Latinoamericano. Eso lo pueden encontrar y hay día dedicado al medio ambiente, que es todos los viernes día del medio ambiente. El día jueves tenemos charlas con unos profesores del Himalaya, que vemos un poco de holística, de la espiritualidad. El día lunes siempre hablamos de Rotary, el día martes dedicado a la educación, el día miércoles a la salud, y así todos los días un tema diferente. Y eso hace que sea mucho más entretenido también el hecho de las reuniones, que en esta formalidad que tenemos, que muchas veces, sobre todo en Chile, pasa, los enfocamos en un solo cuadro y tenemos que hacer que sea más redondo. Y la redondea hace que, en verdad, que vaya girando, que cada uno puede ser un expositor. Jimena puede ser una buena expositora sobre lo que ella sabe hacer. ¿Cierto, Jimena? Sí, Andrés, sí, como tú digas. Oye, no me habías invitado, no nos habías invitado a esas charlas, ¿eh? Le mandé a Sonia y en el distrito invité varias veces, pero después ya me olvidó invitar porque siempre estoy toda la semana en distintos lugares también. Ah, ya, bueno. Ahora estoy dictando de oruga a mariposa. Ah, ya. De transformación. Pero yo creo que cada uno y esa es la magia que da ahora, que cada uno es exponente de lo que sabe hacer. Claro, sí, es verdad. Sí. Entonces no hay que tener miedo de ser un expositor. Zoom te ayuda mucho en la plataforma. Exacto. No sé si hay otra pregunta como para... Sí, acá. Hola, Coté. Bueno, muchas gracias por la charla, buenísima. Justamente una de las cosas que me llamó la atención, tengo la oportunidad de ser parte de un grupo que se llama Reanimando Chile. Nosotros hacemos capacitaciones de soporte vital básico y nos hemos tenido que adaptar al contexto pandemia. Y ha pasado que la gente prefiere hacer las preguntas por mensaje, por chat. Realizamos una encuesta sobre cómo les parecía y era por chat. Entonces me llama mucho la atención ahora que si se quedan con este 20%, también hay como un rechazo a la interacción, ¿o no? O por qué se da este fenómeno de que la gente prefiera hacer las preguntas por chat en una capacitación que es abierta, que es gratuita y que ellos se inscriben voluntariamente a participar. Por vergüenza, claramente. Sí. Mira, se supone que cuando uno hace una capacitación de manera remota, lo importante es entregar las reglas al principio. Por lo tanto, las reglas las ponen en este caso ustedes. Si deciden que sea por chat, va a ser por chat, y si deciden que sea, por ejemplo,
con las reacciones de Zoom, que te pueden levantar la mano, también se puede hacer. Lo importante primero es que esté establecido el cómo tú vas a hacer la recepción de esas preguntas. Otra cosa que se hace mucho en foros internacionales que me ha tocado participar a mí, es que la administradora, que no es la expositora, recepciona todas las preguntas, porque muchas veces se repiten, las limpia, y ella después las lee para que el expositor las conteste. También puede ser otra alternativa, porque ahí se da una mezcla en el fondo. Hay alguien que te lo está relatando, por lo tanto es más adecuado como poder escucharlo, y se da la respuesta igual en video y no se contesta por el chat. Creo yo que tiene que ver netamente con que tú juntas a gente que no se conoce entre sí, y eso hace que pierdan o tengan mucha vergüenza de salir hablando en un entorno que no les es familiar. Básicamente yo creo que va por ahí el tema, que la gente prefiere por chat, porque a mí me pasa que cuando estoy en un grupo que se conocen entre ellos, prefieren hablar y se da este tema como de ir conversando, la interacción justamente, y se da un conversatorio mucho más entretenido que por el chat. Entonces, creo que tiene que ver en este caso en particular netamente con que es un grupo que no se conoce entre sí. Y como te decía, lo importante siempre es dar las reglas, las principales reglas al principio, cuánto se van a demorar, cuánto tiempo van a dar para las preguntas, porque muchas veces también la gente empieza a preguntar y no alcanzas a contestar todo. Entonces ahí, ¿qué hace uno? Manda después la respuesta. Uno dice, ya, mira, mándame tu correo, yo te voy a dar, terminada la charla, la respuesta a tu consulta. Porque también es feo no contestar a toda la gente que está preguntando. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes unos 10 minutos acotados para preguntas y te llegaron 20, tú tienes que decir, mira, en estos 10 minutos voy a contestar 5 y el resto la vamos a mandar por correo electrónico. También siempre tienen que estar las reglas muy claras, porque se presta justamente para malos entendidos. Entonces, si no, van a quedar como, ay, no nos quisieron contestar, qué mala onda. Y a lo mejor no tenía que ver con eso, sino que no fuiste lo suficientemente clara a decirle, oye, yo te voy a contestar igual, pero te lo voy a mandar después. Entonces, hay que tener súper en claro que en este entorno en el que estamos ahora, hay que decirlo todo, muchas veces para que la otra persona lo entienda, y si no, lo dejas escrito en el chat. Así como, te vamos a contestar todo y solo vamos a responder 5 preguntas. Eso es como Perfecto. importante. Muchas gracias. O tratarlo también es como uno como relator realiza el taller, porque muchas veces podemos ser interactivos. Tú vas dictando el taller y se va comunicando inmediatamente con la persona. Esa modalidad también es entretenida y le gusta mucho porque se aprende más práctica en la práctica. Que también, sí, pero ahí va a depender de la cantidad de personas con las que estés trabajando. Sí. Pero se puede. Se hacen los talleres de por sí con 40, 50 personas interactivamente y resulta de esa manera. Hay que saber más rápido, un poco más rápido también con la visión que uno tenga y cómo manejar el computador y el ordenador, ¿cierto? Por las cámaras y todo. Así es. ¿Alguna otra pregunta o las dejo con Valentina? Felicitaciones. Ay, disculpen. Ordinaria, muy interesante. Qué bueno. Gracias, María José. Disculpen los ruidos de bebés que lloraban, pero estamos en familia, así que da lo mismo. Bueno, vamos a dar antes de dar término a esta charla, vamos a dejar con ustedes a la presidenta de Rotary Club Metropolitano de Santiago, Rocío Cases. Adelante, Rocío. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Nada, primero felicitaciones a Sergio y María José por las exposiciones, realmente estuvieron formidables. Siento que ha sido un gran aporte todo este ciclo que hemos hecho en todos los clubes. Hemos visto todos los formatos de clubes también en el paso. Partimos con el Interact, el Rotaract, el eClub, hoy día lo hizo Rotary Club Playa Ancha con el Paro, que como dijo Sergio tienen una edad promedio de sobre 70 años, y finalizamos con nosotros, que somos el club más joven del Distrito 4340,
como dijo bien mi compañera Constanza, con un promedio de 31 32 años. Y los vamos a invitar a hablar sobre la neurodiversidad. Es un tema nuevo que se está poniendo y es también de intentando hablar de inclusión, pero a través de las capacidades diferentes. Así que vamos a tener una charlista que participa o que trabaja a través de América Solidaria en la corporación de Corpalif, que es una corporación que se dedica a trabajar con niños con déficit cognitivo y multidéficits en general. Entonces va a venir Natalia Molina, que es una fonoaudióloga colombiana, especialista en neurohabilitación, y nos va a hablar también de cómo es importante integrar, no solamente como intentó hablar Sergio de las distintas generaciones, sino que integrar a todas las personas por el hecho de ser personas y que tienen una, por decirlo de alguna manera, cableado neural un poco diferente, pero que realmente es una forma muy fácil de insertarlos a la sociedad y de hacerlos parte de nuestra vida también. Así que los esperamos el próximo sábado a las 7:30. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Y le devuelvo la palabra a la Valentina para el cierre. Gracias. Oye, damos término a esto, muy contenta de que tuvimos una muy buena asistencia y gracias a todos los que participaron. Y nada más que decir, muy buenas noches. Gracias, Valentina. Un abrazo a todos. Gracias, buenas Chao. noches a todos. Chao. Gracias. Presidenta Rocío, Valentina, a todos. Rocío. Presidenta Rocío, antes de que se vaya, Sí. yo soy del distrito 4320 y nosotros como club estamos trabajando con un proyecto muy importante a nivel nacional. Nos designaron desde la Fundación LFM de los Estados Unidos y el Rotary Club de Houston para el proyecto de prótesis de manos. Así que ustedes tienen personas que conocen en... Sí, yo en lo su conozco. zona, ¿ya? Bueno, nosotros en Vallenar, nuestro Rotary Club Vallenar es el encargado en Chile de realizar este proyecto. Nos llega ya la mano esta semana la prótesis para empezar a mostrarla y difundirla. Y si ustedes tienen caso, la idea es que los contactemos para mandarle la ficha y empiecen a inscribir también, porque en mayo sería este proyecto a realizarse aquí en Vallenar, para que vengan con las personas. ¿Ya? Sí, eso es de comprar. Ok, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ubicamos entonces. Andrés. Muchas gracias, Andrés. Chao, buenas noches. Chao, Chao, chao Roberto, Roberto, un abrazo. gracias. Roberto. Chao, Gracias, Lilia, gracias, chao. Roberto. Chao, Rodrigo, Nos vemos la chao, próxima todos. semana. Chao, Sergio, un abrazo. Un abrazo, un abrazo.